Amigas y amigos, sean bienvenidos a esta edición de tu podcast Conectados. Yo soy Julia Elvis López y este espacio ha sido pensado para todos ustedes para compartir un poco de nuestra vida como hermanas carmelitas de Madre Candelaria. Vamos a tener, como bien lo dice su nombre, Conectados. Vamos a tener una invitada muy especial en esta edición, así que vuelvo y repito, sean todos bienvenidos a este espacio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @carmelitasmc. Bienvenida, Mari, bienvenida a este espacio. Gracias. Bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Vamos a ver qué sale, así es. Mira, Mari, cuéntanos, queremos saber, ¿cómo nace tu vocación? Bueno, yo diría que mi vocación nace por providencia de Dios. Conocí a las hermanas por curiosidad. Mi abuela comenzó a trabajar en el ancianato de La Grita y me daba inquietud saber qué pasaba detrás de esa puerta, qué era lo que hacían allí las hermanas dentro, por qué estaban los abuelitos allí. Comencé a ir a visitarlas y así me quedé, pero solo ayudándolas. Cuando una hermana me invitó a una convivencia, le dije, yo no quiero ser monjita. Y la hermana me dijo, no, chica. Y mira cómo estás. Sí, heme aquí. Ve para que conozcas. Y fue así como hice una convivencia vocacional cuando iba a cumplir 15 años. Allí tuve la primera experiencia de sentirme llamada. Sin embargo, pasaron muchas cosas en mi vida que me llevaría mucho más tiempo contarlas ahora, pero a los 25 años tomé la decisión de hacer un retiro. En mi ignorancia también quería que ese retiro lo iba a dirigir yo misma. O sea, me iba a retirar de todo por una semana para darle espacio a tomar una decisión de qué hacer con mi vida en ese momento. Y coincidencialmente, cosas de Dios también, una hermana que era la primera hermana carmelita que conocí, estaba en ese momento viviendo en Mérida. Y ella llama a mi casa para invitarme. Tomé la decisión de un día para otro de viajar a Mérida y hacer este retiro, aprovechar de visitar a la hermana. Y cuando llegué al ancianato, me confesé, hice una confesión general de toda mi vida, comencé a hacer este retiro y el Señor me movió todo y como que se renovó ese llamado. Salieron muchas cosas que yo tenía tapadas, que no quería hablar, que no quería trabajar, que no quería asumir en mi vida. Y en una semana que estuve en el ancianato, tomé la decisión de ingresar al postulantado. ¿Por qué Carmelita de Madre Candelaria y no hermana de otra congregación? Porque tú eres del estado Táchira, de La Grita, estado Táchira, y allí también están las hermanas dominicas. Sí. Entonces, ¿por qué Carmelita de Madre Candelaria y no dominica, por ejemplo? Sí, a pesar de que en La Grita estaban también las dominicas y en alguna oportunidad tuve la dicha de compartir con las hermanitas de los pobres de Maiquetía en Táriba, el carisma Carmelita de Madre Candelaria tiene un plus en mi vida por la vida de la Madre Candelaria de San José. Cuando comencé a visitar el ancianato, la hermana Luz Helena me regaló un libro que yo leía cuando le ayudaba a cuidar la puerta de la casa. Y ese libro, cuando terminé de leerlo, transformó mi vida. Cada vez que yo pensaba en algo que iba a hacer, ya iba en función de lo que yo había leído de la vida de la Madre Candelaria. Su vida me inspiró en muchas cosas y me invitaba también a amar a Jesús de ese modo como ella lo había amado, con esa entrega tan radical y con esa disponibilidad absoluta. Entonces, a pesar de que yo, cuando ya tenía esa inquietud por la vida religiosa, veía otras congregaciones, la Madre Candelaria siempre ha estado en mi vida y aun cuando yo me alejé, porque yo tuve un tiempo que me alejé de la congregación, la Madre Candelaria estuvo presente a través de mi mamá, a través de hermanas, de situaciones. Siempre ha estado la estampita de Madre Candelaria que aparecía en mi casa o viendo la beatificación en el televisor porque mi mamá la colocaba. En muchas experiencias estaba su vida y creo que su carisma, también el conocer el ancianato, que fue la primera experiencia que viví, ha marcado mucho mi opción por la vida consagrada. Es entregarse en un apostolado en el que están las personas mayores que han entregado su vida y que en este momento están solas o a veces se sienten solas, abandonadas por su familia. Creo que eso fue lo que me hizo optar por esta congregación. ¿A qué edad ingresaste, Mari, a la congregación? A los 25.
25. Conocí a las hermanas a los 13, ingresé a los 25 años. Mira la providencia de Dios. Sí. ¿Qué pasó en la vida de la hermana María Ángelis hoy? Vamos a hablar de la María Ángelis Ramírez de su casa, ¿no? ¿Qué pasó desde la edad de 15 años hasta los 25 años? ¿Qué era de tu vida? ¿Qué hacías cuando estabas en tu casa? Pasaron muchas cosas. En primer lugar, bueno, cuando yo fui a la convivencia y regresé, yo comencé a asistir al ancianato como lo hacía con regularidad. O sea, mis vacaciones, mis fines de semana eran en el ancianato. Acompañaba a las hermanas a las actividades de recolección, en la atención con las abuelitas, vivía mucho en el ancianato. Sin embargo, cuando tenía 16 años muere mi papá y allí también por otras circunstancias que viví yo me alejé de la congregación y comencé a estudiar educación. Iba al ancianato esporádicamente. O sea, es muy raro, iba a saludar de rápido, me volvía a ir a mi casa o a estudiar. Me enfoqué en ayudar a mi mamá y a mis hermanas después de la muerte de mi papá y a estudiar. Luego comencé a trabajar en un colegio, daba clases de matemática y hubo un periodo de mi vida en el que yo me quise alejar de Dios, pero en mí estaba como esa búsqueda de la razón de las cosas, de la razón de ser del mundo, de dónde provenía todo, por qué todo funcionaba como funcionaba. Entonces me enfoqué mucho en la ciencia y buscaba la verdad a través de la ciencia. Hasta que llegó un punto en el que dije, o sea, yo escuchaba conferencias de Stephen Hawking, leía los libros de Isaac Newton, de Galileo Galilei, y yo dije, o sea, ¿qué estoy buscando si todos concluyen con que todo viene de una fuerza mayor que ellos no pueden explicar? Y esa fuerza mayor es Dios, porque yo sigo buscando otra razón. Si la razón de todo, la razón de ser de todo el mundo es Dios, y Él es el que mueve todo y el que le da sentido a todo. Eso pasó durante esos 11 años. Entonces, en ese momento en el que yo descubrí eso, comencé a regresar a Dios. Y fue allí donde, bueno, ya le conté que fui a Mérida y pasó todo eso. ¿Tu familia es practicante de la fe católica? La mayoría más por tradición y por cumplimiento, por una tradición familiar, pero quizás desconoce mucho lo que significa realmente ser católico. ¿Te gustaba ir a misa antes de ingresar a Sí, la tuve mi congregación? época en la que me alejé de la Eucaristía, pero generalmente sí asistía a la misa. Mi hermana menor, ella en una oportunidad que fue a mi casa me dijo, yo no sé, pero ahora como que entiendo por qué yo decía que era tan rara, que era la única que se levantaba temprano los domingos para ir a misa. Entonces sí tenía porque cuando estaba en la Eucaristía podía experimentar algo que me daba vida y que le daba sentido a lo que yo estaba viviendo. Y eso me hacía querer sacar el espacio todos los domingos para ir a la misa. ¿Soñaste en algún tiempo? Ya nos contaste que pasaste una etapa donde le querías encontrar la verdad a todo, ¿no? Y ¿soñaste en alguna vez en esa niña, en la ilusión de aquella niña, de aquella joven, ya luego de aquella adulta, en ser religiosa? ¿Soñaste con portar un hábito, con vivir este estilo de vida? Siendo adulta, no. Es decir, bueno, cuando era niña menos. Cuando la hermana me dijo que si quería ser monjita, yo le dije que no. Cuando viví esa experiencia a los 15 años, yo me sentí llamada a la vida religiosa. Y durante mucho tiempo estuve con esa convicción de que yo quería ser religiosa. Pero después de que murió mi papá y comencé a estudiar, yo tomé la decisión de no ser religiosa. Yo le voy a entregar mi vida al Señor desde lo que hago, desde mi casa, desde mi trabajo, pero no como consagrada. Sin embargo, en ese dar clases, en ese investigar la razón de ser de las cosas, yo sentía que el Señor me llamaba a hacer algo más y que yo no lo estaba haciendo, que Él me estaba haciendo una invitación y yo no le estaba respondiendo. Y eso me hacía estar siempre inquieta, no sentirme feliz y plena. A las dificultades de la vida las veía como que eran lo peor que me estaba pasando, no les veía salida, porque realmente no estaba haciendo lo que Dios tenía preparado para mí. Qué lindo, qué lindo. A ver, ahora, de religiosa, hermana Carmelita de Madre Candelaria, ¿cuánto tiempo tienes de profesa? 3 años. Hay que aclarar que cuando hablamos de profesa es una vez que portamos el hábito, ¿no? 3 años de profesa. En estos 3 años, como hermana Carmelita de Madre Candelaria,
¿en qué comunidades has vivido? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos un poco de tu vida como religiosa ahora. Desde profesa. Ajá. Bueno, cuando profesé, estuve aquí en La Campiña, en Casa Madre, por 2 años atendiendo a las hermanas mayores, y fue para mí también ese espacio de salir de la casa de formación, de conocer nuevas cosas. También estuve apoyando 1 año en el colegio con algunas clases y viví la experiencia de dar clases después de ser religiosa y de hacer ese contraste. Yo pude ver que no era la misma profesora de matemática porque veía ya todo diferente. Y aquí en La Campiña fue reconocer la riqueza de nuestras hermanas mayores. Para mí son un tesoro, y ver esa sabiduría que me enseña tanto todos los días, creo que es una de las comunidades que nos puede enseñar muchísimo, y por eso la valoro tanto. Después de 2 años aquí en La Campiña, me mudaron a Altagracia de Orituco, que es el lugar donde nace nuestra fundadora, la Madre Candelaria de San José. Y estar en Altagracia fue otro regalo maravilloso para mí. Fue encontrarme y palpar de cerca la gente de Madre Candelaria, su ser, ese pueblito donde ella nace. Fue proyectar sus viajes de recolección y pensar en ese sol tan fuerte, y en la Madre Candelaria con esa cesta recorriendo esas calles, y que muchas veces se encontrara con personas que le negaran la ayuda, pero que aún así ella seguía caminando porque sabía lo que estaba haciendo y por quién lo estaba haciendo. Caminar por esas calles que ella caminó, vivir en el Cerro Lucena, donde estuvo el Hospital San Antonio, tener la oportunidad de que si tenía un espacio, al subir 5 minutos estaba allí donde comenzó la congregación, fue hermoso para mí. Y ahora el Señor me ha devuelto a esta casa, a la Casa Madre, y también me siento con esa disponibilidad de seguir aprendiendo. Hoy hay nuevas hermanas, la realidad es diferente, pero también esas nuevas hermanas le dan un plus, le aportan, y siento que es en los pocos días que llevo en esta casa de este nuevo año, reconocer también cómo Dios va cada día haciendo cosas nuevas, y nos sorprende. Es decir, no podemos decir, no, yo ya viví en esta casa, va a ser igual. No, porque Dios siempre está transformando todo, su Espíritu Santo renueva las cosas y cada vez es para mejor. Ahora, Mari, descríbenos un día. ¿Cómo es un día, en este caso, en tu realidad, que estás acá en Casa Madre? Que debemos decir que Casa Madre es la casa donde está la Madre General, pero también es la casa que se dedica a cuidar a las hermanas mayores de la congregación, ubicada en la ciudad de Caracas. Descríbenos un día en esta casa. ¿Qué haces tú desde que te levantas hasta que te vas a dormir? ¿Cómo es el día, el movimiento, tu movimiento acá en esta comunidad? Bueno, un día en la Casa de La Campiña, específicamente, es levantarme ya pensando en las hermanas mayores. En primero, yo coloco mi día en manos de Dios, y a pesar de que yo tengo una planificación, siempre recuerdo a la hermana Claire, ¿no? Ella decía que cada mañana le firmaba un cheque en blanco al Señor y que Él pusiera allí lo que Él quisiera. Y eso lo recuerdo siempre. Yo puedo tener mi planificación, pero estoy dispuesta a cambiarlo si el Señor me pide otra cosa, porque a veces Él nos hace eso. Entonces yo digo, cada día es una aventura en la que yo no sé para dónde me va a llevar Jesús, pero si es con Jesús, yo sé que es divertido y es lo mejor. Entonces mi día comienza así, me levanto ya con esa planificación de las hermanas, pero lo primero que hacemos como hermanas es ir a la capilla. Antes a veces también nos tomamos un café, después del café vamos a la capilla, hacemos nuestra oración de la mañana, después de rezar laudes y nuestras oraciones congregacionales, leemos el Evangelio, y personalmente me voy con la lectura del Evangelio a atender a las hermanas mayores. Y lo he reflexionado, ¿no? Qué mejor que quizás en otra situación o circunstancia, nosotras tenemos media hora para meditar el Evangelio. En este apostolado no podemos hacerlo porque las hermanas nos esperan para atenderlas. Sin embargo, qué mejor que reflexionar el Evangelio con una realidad tan palpable
en la que Jesús está presente como unas hermanas frágiles, vulnerables, que están allí esperando por nosotras, porque si no les ayudamos, ellas no se pueden levantar solas. Entonces, así es mi día. Comenzamos a atender a las hermanas mayores al salir de la capilla. Desayunamos a las 9 de la mañana aproximadamente, cuando terminamos con las hermanas mayores. Y luego hay días en los que estudio en el ITER. ¿Qué estudias? Estoy haciendo una maestría en teología espiritual y entonces los días en los que estudio termino de desayunar y subo a conectarme, y cuando no tengo clases virtuales subo a hacer algún trabajo, algún pendiente de la congregación. También los servicios que se me han encomendado en la congregación requieren algún tipo de formación o de actividad. Entonces, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía aproximadamente, estoy estudiando o trabajando en algo de la teología espiritual. Luego, a las 12, siempre, antes de almorzar, bajo y veo a las hermanas mayores, sobre todo la hermana Isabel, que está en el cuarto y está allí solita. Veo si le hace falta algo. Y almorzamos. Después de almuerzo también les damos la comida a las hermanas mayores, las llevamos al baño si necesitan que se les cambie, y subo a las 2:30. ¿Y qué haces cuando subes? Yo descanso 1 hora. Eso está muy bien. Eso es algo que procuro rescatar, porque siento que a mí me ayuda a rendir mejor durante la tarde. Entonces, generalmente cuando subo descanso de media hora a 1 hora. Cuando tengo alguna actividad que se me pide y tengo que salir y no descansar, pues yo lo omito, pero generalmente es lo que hago. Después me levanto, termino con mis tareas de la universidad y luego me baño, bajo igual con las hermanas mayores, rezamos el rosario a las 5 de la tarde, luego rezamos vísperas. Cuando no rezamos vísperas tenemos la Eucaristía, y después de la Eucaristía vengo a la cocina a ayudar a hacer la cena, o con las hermanas mayores a ayudar a atender a las hermanitas. Y después de la cena acostamos a las hermanas. En algunas oportunidades tenemos reuniones comunitarias o la recreación, jugamos damachinas, que me gusta más que el dominó. Y subo. Generalmente llego a mi cuarto a las 9 de la noche. Y a las 9 yo también soy de dormir temprano. Soy poca para trasnocharme, así que si tengo algún trabajo, lo más tarde que me quedo es hasta las 10:30, 11 de la noche, si es muy fuerte y tengo que terminarlo. Si veo que lo puedo hacer al siguiente día, me acuesto a las 10, 9:30. Excelente, Ese excelente. Es mi día a día. Qué lindo, y gracias por compartirlo también en este espacio, que justamente una de las finalidades es conocer un poco más de cerca a las hermanas. Ahora, Mari, te voy a invitar a que pasemos a una sección muy divertida que hemos pensado con mucho cariño para compartir con todos ustedes que están conectados con nosotros, conectados con el Carmelo. Y esta sección se llama Desafío Carmelitano, y esto dice así: te haré una serie de preguntas rápidas que debes responder en el menor tiempo posible. ¿Estás lista? No, hermana, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. A ver, ¿cuál es tu santo favorito? Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Evangelio favorito? Del Evangelio de Juan: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Frase vocacional. Los amo hasta el extremo. Hobby favorito. Escuchar música. ¿Cuál es la frase de la Madre Candelaria que más te ha impactado en tu vida? Todo lo espero de Dios, que es mi ayudador. ¿Playa o montaña? Me gustan las dos, pero montaña. ¿Blanco o marrón? Hablando del hábito. Marrón, hermana. ¿Por qué? Porque es el oficial. ¿Y por qué usted tiene blanco? Bueno, porque también hay que mostrarlo. Sí. ¿Artista favorito? ¿Del mundo o católico? Del mundo. Río Roma, pero las canciones viejitas, las de ahora no. ¿Católico? Hakuna. Mari, hemos llegado al final de este podcast. De verdad que me siento muy emocionada y agradecida contigo por compartir este espacio con nosotros. Cuéntanos algo con lo que te quieras despedir. Bueno, ¿cómo me sentí? Quizás sacando cosas de mí que
no todo el tiempo saco. Un poco Es la idea. nerviosa porque sé que esto quizás lo vayan a ver muchas personas, así que solamente espero que sirva para reconocer que Dios siempre obra en nuestras vidas. Aunque nosotros nos alejemos, Él sigue estando presente. Y bueno, que también agradecida con usted porque pues con la confianza y poder hacerlo como ese compartir entre hermanas, creo que fue muy bonito y también me hizo recordar esos primeros años en los que di este paso. ¿Aceptarías una nueva invitación para Conectados con el Carmelo? Bueno, yo creo que sí, por Ay, Dios. lo pensó mucho. Lo pensó mucho. Por Dios, sí. Sí, qué bueno, qué bueno. Gracias, hermana. Muchísimas gracias por estar con nosotros conectados hoy con el Carmelo. Esto fue esta edición de este podcast. Gracias por permitirnos conocer un poco más de cerca tu experiencia, tu vida como religiosa, como hermana carmelita de Madre Candelaria. Hemos llegado al final de esta edición de tu podcast Conectados con el Carmelo. Con mucho cariño estuve compartiendo con todos ustedes Julia Elvis López, la hermana Julia Elvis López, carmelita de Madre Candelaria. Nos vemos en una próxima edición. No se olviden conectarse con nosotros y seguirnos a través de nuestras redes sociales @carmelitasmc. Nos vemos en una próxima edición. Chao, chao.